RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Hoy Venezuela, el Estado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro Moros, si se le puede decir gobierno, por supuesto, es un ejercicio de imaginación, eso es un alargamiento de lo formal para llamar gobierno exactamente esta estructura jurídico-política desordenada e ineficiente que tenemos. Ese gobierno saca a Venezuela hoy de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, nos saca del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con usted que me está escuchando? ¿Qué tiene que ver eso con el venezolano de a pie? Bueno, tiene que ver de muchas maneras. Yo insisto en un punto, este tema de los derechos humanos no es, como ha pretendido hacer ver el gobierno, un asunto exquisito, una suerte de cifrinería, un tema del cual se ocupan las damas de alta sociedad entre los tecanastas y las fiestas de caridad. No. Este es un tema particularmente importante para nosotros, para los pata en el suelo, como dice Maduro, para los venezolanos de a pie. ¿Saben por qué? Porque en estos países nuestros, fíjense ustedes, estoy hablando de estos países nuestros, estoy hablando de América Latina, estoy hablando de estos países con escasa institucionalidad, con instituciones débiles, con tribunales que en muchísima medida no son autónomos ni independientes, ¿no? Estos países de frágil justicia, es muy importante que los pueblos, que los ciudadanos tengan instancias de alzada en procura de la salvaguarda de sus derechos, ¿no? No solamente las instancias nacionales, sino también instancias supranacionales. Repito, no es un tema de Venezuela, no es un tema de la Venezuela de Chávez, no es un tema del desgobierno de Maduro, no. En estos países nuestros, repito, de frágil institucionalidad, es eso demasiado importante. Queremos ejemplos venezolanos, podemos dar ya. ¿Ustedes recuerdan cuando se produjo aquello que pasó a la historia como la masacre del Caño Las Coloradas? En aquella oportunidad, una unidad llamada el CEJAP, el Comando Estratégico José Antonio Páez, perpetró una masacre. Y eso fue un gobierno anterior a 1998. Esto no es un crimen del chavismo, no, fue antes de 1998. Que allí estaban involucrados militares y que uno de esos militares, por cierto, hoy es gobernador del estado Guárico, postulado por el PSUV y alto dirigente del PSUV, eso es otra cosa. Pero repito, esto ocurrió antes de 1998. Bueno, chicos, se encontraron a unos pescadores que estaban haciendo un sancocho y los asesinaron. Y después dijeron, matamos unos guerrilleros y tal y cual, y somos unos héroes porque matamos a los guerrilleros. Chicos, pero 2 lograron escaparse, 2 se fueron nadando, sí, como en las películas, buceando por debajo del río, lograron salvar la vida, y esos 2 denunciaron, esos 2 dijeron la verdad, y no encontraron justicia ni allá en Apure, ni aquí en Caracas, ningún tribunal venezolano les dijo a esos 2 pescadores, ustedes tienen razón, no. Esos 2 pescadores, esos humildes pescadores de allá de Apure, encontraron justicia única y exclusivamente en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué tal? También les puedo poner el ejemplo de las víctimas del Caracazo. Las víctimas del Caracazo, ustedes han escuchado a este gobierno diciendo que el Caracazo fue una masacre de que hizo la Cuarta República porque el pueblo venezolano se levantó contra las medidas neoliberales y bla, 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 ¿verdad? Ustedes lo han escuchado muchísimas veces. Bueno, mucha habladera de paja. Ellos tienen 14 años en el poder, pero teniendo los tribunales bajo su control, aquí no ha habido una sola medida de reivindicación, de justicia para las víctimas del Caracazo. ¿Y saben ustedes dónde encontraron algún tipo de respuesta? Esos humildes venezolanos que fueron masacrados allá en el año 89. ¿Saben dónde?
Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, y así les puedo poner muchísimos otros casos, muchísimos otros ejemplos. Hay una familia completa que ha sido masacrada por la policía del estado Aragua. Y esa familia no encontró respuesta ni en los tribunales de Aragua, ni en los tribunales de Caracas, ni en ninguna parte. No, encontró respuesta única y exclusivamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, eso es lo que nos está quitando hoy Nicolás Maduro Moros. Siguiendo, por cierto, las instrucciones que le dejó antes de morir el señor Hugo Chávez Frías. ¿Qué es lo que están logrando con esto? Bueno, están logrando quitarle al ciudadano, quitarle al hombre humilde, a la mujer humilde, al venezolano humilde, una instancia de alzada en defensa de sus derechos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están salvaguardando su propia impunidad. Ellos quieren, como poder, seguir perpetrando agresiones contra los derechos humanos en distintos órdenes, porque no siempre es matando gente, a veces es conculcando los derechos a la organización sindical, a veces es haciendo fraudes electorales, de distintas maneras, ¿no? Eso, sin tener que responder ante una instancia internacional. Eso es lo que quieren, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos responder nosotros? ¿Es simplemente un asunto de quejadera? No vale, ¿no? Yo estuve ayer en la concentración convocada para apoyar a Simonovic. Yo estuve ayer. ¿Saben cuántos caraqueños estábamos allí? 17. 17. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, porque tiene que ver directamente con esto. Nosotros podemos tener la protección del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, del Tribunal Mundial de la ONU, mira, de la Corte Celestial. Pero si nosotros los venezolanos no nos protegemos nosotros mismos con la solidaridad, ¿no?, preocupados y activados y movilizados por nuestro prójimo. Si a nosotros no nos duele Simonovic, si a nosotros no nos duelen nuestros presos políticos y nuestros exiliados políticos, si no nos duelen nuestros hermanos que están en los refugios, si a nosotros no nos duele, ¿no?, la situación de la mujer venezolana, trabajadora, echando para adelante y siempre en expensas a cualquier tipo de agresión, si a nosotros no nos duele, nosotros mismos, nuestros hermanos, bueno, seguirán pasando estas cosas que están pasando, ¿no? Seguirán las agresiones contra todo el mundo y la demás gente viendo eso como que si eso fuera un espectáculo de terceros o una película en el cine. Entonces, mi llamado ante esta y otras atrocidades, ante estos y otros atentados, mi llamado es a reforzar la solidaridad entre nosotros, el cariño entre nosotros, el cuidado entre nosotros. Chicos, que ningún poder pueda agredir a nuestro prójimo sin que nosotros nos pronunciemos y nos movilicemos en solidaridad con ese prójimo. De eso se trata. Esa es la única respuesta ética y práctica frente a esto que está ocurriendo hoy. Vamos de inmediato con la primera plana del Diario Nacional, cuyo principal titular de apertura es precisamente ese. Con el retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el pueblo es el perjudicado. Venezuela queda hoy fuera de la jurisdicción del Tribunal Hemisférico. Hilda Páez y Aura Liscano, de COFAVIC. COFAVIC es el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo. Insisten en reclamar el derecho de tutela internacional. Este derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la protección precisamente de los derechos humanos. Tenemos debajo de este titular una gran gráfica con unos ciudadanos asistiendo a unas ventas de libros usados y eso es lo que nos dice el titular. Libros usados, la alternativa. Ante la carestía inusitada de los libros escolares y la pronunciada escasez, los padres y representantes han optado por acudir a los sitios donde se venden libros de segunda mano, aunque la diferencia de precios ya no es tan significativa como antes. ¿Sí? Con los libros está pasando como con los carros. Fíjense usted qué cosa tan curiosa. Un libro usado puede costar ahora hasta más caro que el libro cuando estaba nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque el libro nuevo no se consigue. Bueno, otro logro pues de la Venezuela de Maduro. Hablando de logros, tenemos este gran titular acá: colas de 2 días para comprar harina de maíz en Cumaná. Repito, colas de 2 días para comprar harina de maíz en Cumaná. ¿Ustedes recuerdan la explicación que nos dio el señor Jesse Chacón sobre el apagón que dejó fuera del sistema eléctrico a unos 14 estados? ¿Recuerdan que dijo que hay que investigar porque pudo haber sido un saboteo, bla, bla, bla? Bueno, chicos, ayer hubo también apagones en
8 estados del país, así nos lo dice esta primera plana del diario El Nacional. Una buena noticia, esta vez de carácter internacional, aparece en esta primera plana del Nacional. Obama ve con buenos ojos propuesta rusa sobre armas químicas. El Senado pospone decisión sobre Siria. En efecto, hay un planteamiento que hizo Vladimir Putin para que Siria coloque todo su arsenal químico en manos de una agencia internacional y pueda de esta manera desactivarse esta situación de tensión mundial a propósito del uso de armas químicas en Siria. Esto sería un triunfo de la política por encima de la fuerza militar, o mejor dicho, haciendo innecesaria la fuerza militar. Ojalá se logren las cosas de esta manera. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. En RCR cada mañana, Roberto Yusti y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho. Así como la gran noticia de la semana pasada fue la encuesta de IVAT, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, que revelaba pues que no solamente el país ahora ve con mayor fuerza y claridad los graves problemas que tenemos, el tema de la inseguridad, el tema del desabastecimiento, el tema eléctrico, sino que ahora además el país, en su inmensa mayoría, de manera también muy clara, establece un puente de responsabilidad, acusa como responsable de estos problemas al gobierno nacional y al propio presidente de la República. Eso no ocurría así en los 12 años anteriores. Bueno, esa fue la gran noticia real de la semana pasada. La gran noticia de esta semana es el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no es que estamos en una democracia participativa y protagónica. En el sistema interamericano de derechos humanos hay dos tipos de instancias. Está la OEA. La OEA es un club de gobiernos. Ahí participan los gobiernos, los representantes de los gobiernos, para decirlo de alguna manera, los cogollos de los países. Cogollos legítimos en muchos casos porque son electos, ¿no? Digo en muchos casos porque ahora resulta que Cuba está en la OEA y Cuba, como ustedes saben, no es electa, pues una dictadura, una cosa extraña, pero bueno, sigamos adelante. Pero hay otras instancias del sistema interamericano donde sí pueden participar los ciudadanos. Esas otras instancias son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de allí, justamente de esa parte del sistema interamericano donde sí pueden participar los pueblos, donde sí pueden buscar justicia los ciudadanos, y allí es donde nos está sacando el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Esa es la gran noticia de esta semana, y por eso podemos ver en la prensa gobiernera y en sus satélites intentos por restarle importancia. El gran titular del Correo del Orinoco no tiene nada que ver con ese tema, nada que ver. Nos traen el gran titular tiene que ver con Rafael Ramírez y la situación de Amuay. Fue provocada la fuga masiva de gas que causó el siniestro en Amuay, dijo ayer Rafael Ramírez. Bueno, en primer lugar, ustedes recuerdan al presidente Chávez prácticamente acorralando
a una periodista, a una corresponsal colombiana, que tuvo la osadía de preguntarle por las versiones de los ciudadanos que hablaban de un profundo y extenso olor a gas en las inmediaciones de Amuay antes de la explosión. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que Chávez le dijo, bueno, ¿y a ti quién te dijo eso? ¿Y por qué tú estás diciendo esas cosas? ¿Quién te puso a decir eso? Ahora resulta que sí hubo fuga masiva de gas. Según el patético testimonio de Rafael Ramírez, fueron 7 tornillos u 8 tornillos que se zafaron y eso generó la fuga de gas, y él dice que esos tornillos los sacó un provocador, un saboteador. ¿Qué cosa? Por cierto, las cámaras no captaron, ¿no? Las cámaras de vigilancia no captaron a ningún saboteador sacando los tornillos. ¿Qué cosa, Rafael Ramírez? ¿Qué cosa? Bueno, eso es Correo del Orinoco en la mañana de hoy. El Universal tiene el siguiente gran titular de apertura. Regresa con lo que sí es noticia. COFAVIC, retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cierra vías de la justicia. Esa es su gran titular de apertura. Hoy se concreta denuncia del Estado venezolano a la Convención de Derechos Humanos con 2 casos pendientes, RCTV y el caso de Landaeta Mejías. A la derecha, Capriles pidió a Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ordene repetir los comicios del 14A. Esta solicitud de la oposición venezolana entró prácticamente en la rayita. El tema de los comicios del 14 de abril está entonces firme dentro del área de los que fue introducido antes, retiro del país de la Corte. Venezuela se está definiendo como una dictadura, dice el dirigente político Leopoldo López, ante el retiro del Estado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas y otras noticias están en esta primera plana del diario El Universal, tal cual. En la mañana de hoy tiene también su gran titular dedicado al tema. Cada vez más forajidos es el titular del editorial con la firma de Fernando Rodríguez. El diario 2001 dice, gobierno dice adiós a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la palabra que utiliza no es adiós, pero eso forma parte de ese virus que le metió Díaz Rangel a cierto periodismo venezolano. Ellos creen que hablando malandro, hablan popular, ¿no? Hablan parecido al pueblo, y resulta que no es así. Por cierto, para mostrarles cómo habla el verdadero pueblo, está la gran gráfica precisamente del diario 2001. Hay una manifestación de los habitantes de Nueva Tacagua exigiendo las viviendas que les han prometido desde hace años, y hay una pancarta de los habitantes de Nueva Tacagua que dice lo siguiente. Se fue el comandante y las esperanzas de Nueva Tacagua se fueron con él. Esto forma parte, pues, de lo que yo les comentaba ayer a propósito de la encuesta de IBAT, como el pueblo, los sectores populares vinculados al oficialismo, percibían al gobierno de Chávez como el gobierno de ellos, como su gobierno. Y por eso tenían una relación afectiva, no solo política, afectiva, cosa que no ocurre con el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro es visto como el gobierno de los comisionistas, de los testaferros, de los tipos que hacen negocios, de los cuanto hay para eso, pero en modo alguno como un gobierno que tenga nexo afectivo alguno con la ciudadanía de a pie. Últimas noticias, siguiendo la línea pues del gobierno, como es costumbre en esta primera plana. Últimas noticias de un gran periódico, que nadie se confunda, es un gran periódico y en él trabajan excelentes periodistas, pero la primera plana es responsabilidad del director, y el director es un sujeto llamado Eleazar Díaz Rangel, que para vergüenza de su propia historia está haciendo ahora, en estos últimos 10 años, todo lo contrario a lo que pasó durante medio siglo explicando en las aulas de la Escuela de Comunicación Social. Entonces, en toda la primera plana de Últimas Noticias desaparece el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira, es una sinvergüenzura tan grande que ni siquiera chiquitico en ninguna parte. ¡Qué horror, vale! El Mundo Economía y Negocios habla de su tema especializado, el tema economía. En camino a otro tipo de cambio oficial. Nicolás Maduro confirma que el nuevo esquema cambiario será alternativo a Cadivi y al CICAT. 1.100 millones de dólares y 47 muertes por 8 tornillos. Es el irónico titular que le dedica el Mundo Economía y Negocios al tema del informe de Rafael Ramírez sobre la tragedia de Amuay. Ministro Rafael Ramírez reafirma que personas extrañas ingresaron a la mayor refinería del país y aflojaron las bases de una bomba de succión. ¿Qué tal?
Abuela y su nieta mueren en incendio, nos dice como gran titular de apertura el diario La Voz en la mañana de hoy. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. A mitad de tarde, los jóvenes se apoderan de la señal de RCR para compartir información de actualidad, política, economía, deportes, ecología, curiosidades y mucha tecnología. Entretenimiento al alcance de todos y para todos. Una hora para comentar de todo un poco, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras menos. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y le hacemos viendo a través de la portátil algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. Una excelente noticia nos viene desde Margarita. La cultura del trabajo, pues la vocación por sacar adelante a la isla y al país se hizo patente ayer. Ayer era un día feriado decretado por la alcaldía de Mariño, por la alcaldía de Porlamar, en homenaje a la Virgen del Valle. En realidad, de acuerdo a los huequeríes, esto me lo enseñó una experta en turismo de la isla, Marlene, para los huequeríes el verdadero día de la Virgen era el día de ayer, el día 9. El alcalde de Porlamar es oriundo de un poblado que se llama El Poblado, más autóctono imposible, y por todas esas circunstancias y en el fragor pues de estas festividades de los 102 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle, la alcaldía de Mariño decretó el día de ayer como no laborable. A pesar de ello, una importante cantidad de comercios abrieron en la isla, porque están en temporada alta y porque hay que sacarle el jugo al tiempo. Esto no fue ni una contradicción ni un desafío a la autoridad municipal, no, esto es una expresión de la necesidad por un lado y por otro lado de la cultura del trabajo. Así que mi felicitación a unos y a otros, tanto a los que quisieron rendir homenaje de esa manera o extender el homenaje de esa manera a la Virgen del Valle, como a los que fueron a sus sitios de trabajo para cumplir con ese deber pues de sacar adelante la isla y el país. La primera plana del diario La Hora nos trae precisamente a Alfredo Díaz en la gran gráfica. Alfredo Díaz denuncia desabastecimiento de repuestos para camiones de basura. Mucho cuidado con esto, porque el tema de la basura, ¿ustedes han oído hablar alguna vez de la expresión guerra sucia? Bueno, el oficialismo en Venezuela no es que hace guerra sucia, hace guerra hediondísima. Es una cosa horrible. Ellos han convertido la basura en un tema un asunto político para agredir a gobiernos municipales no oficialistas, ¿no? Eso pasó en Petare. En Petare hay una situación de la mayoría de la Cámara Municipal, que es oficialista, impide
que el alcalde Carlos Ocarige rescinda el contrato al actual prestador o establezca nuevas condiciones en ese contrato para optimizar el servicio de aseo urbano. En Mérida, el municipio Libertador de Mérida es mucho peor. Allá en Mérida incluso se dio el caso de que los encapuchados secuestraban los camiones de la basura del municipio y se los entregaban al gobierno regional, que era del PSUV. ¿Qué tal? Eso pasó. Ahora tenemos esta denuncia de Alfredo Díaz sobre desabastecimiento de repuestos para los camiones de basura. Ojalá que no sea esto, repito, una nueva estrategia de guerra sucia contra un gobierno eficiente y decente como el que desarrolla Alfredo Díaz allá en Porlamar. La Verdad de Monagas nos dice en su gran titular de apertura: 2 semanas estará cerrado paso por la principal de Boquerón, una vía importante allá en Maturín. Escuchen estos titulares. Esto parece mentira que esto sea un titular de un periódico en Venezuela. Hayan venta clandestina de azúcar. Dios mío querido, no estamos hablando de droga, no estamos hablando de plutonio, no. Hayan venta clandestina de azúcar. Y encima de ese titular, el siguiente: se disparó el precio del cartón de huevos. Mientras tanto, el gobierno está muy ocupado con sus propias divisiones. Según el alcalde Maicavares, los disidentes del chavismo son financiados por la oposición. ¿Qué te puedo decir? Correo del Caroní dedica su gran titular desde Bolívar al tema de la Corte Interamericana. Maduro excluye a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Notidiario, desde Deltamacuro, nos dice: venezolanos deben apretarse el cinturón para estirar los reales. Ese es su gran titular de apertura. La Nueva Prensa de Oriente nos confirma en su gran titular el inicio de clases para el 16 de septiembre. Mientras que en la gran gráfica nos refiere el tema del desabastecimiento. Brillan por su ausencia. Los anaqueles de los mercados de la entidad no cuentan con champú, jabón de tocador, crema dental y papel higiénico, y donde se consiguen venden solo un rubro por persona. Nos venimos al centro del país. 5 poliguaycaipuros, policías del municipio de Guaycaipuro, a la orden de fiscalía por extorsionadores. El municipio de Guaycaipuro es Los Teques. Ese municipio está dirigido por un señor del oficialismo. Un comerciante de la parroquia Paracotos grabó a los uniformados que le cobraban para no denunciarlo por revender productos de la red Mercal a buhoneros y comerciantes de un sector conocido como El Paso. ¿Qué tal? Aquí habría que aclarar que uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué Mercal no está en el sector El Paso? Porque el gobierno centralizó, se acabó aquella idea de los mini mercales y de las bodegas, y ahora están vendiendo todo en espacios centrales, los llamados bicentenarios. Bueno, se generan situaciones como esta. El periodiquito de Aragua nos dicen: reforzarán a Cadivi y al CICAT. Notitarde de Valencia nos dice: salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos traerá más impunidad a los venezolanos, advierten defensores de derechos humanos. El diario La Mañana de Falcón también nos abre primera plana con el tema cambiario. Evalúan crear sistema que apoye a Cadivi y al CICAT. El impulso de Barquisimeto: Venezuela sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una agresión a la sociedad, dice Cofavic. El diario Los Andes, en su edición de Táchira: Bielmamora, 2 puntos, están metidos en bandas criminales. Por otro lado, la familia dice: mi papá no era paramilitar, era un hombre del campo. En el contexto de las investigaciones para ubicar a los culpables del asesinato del comisario Luis Monroy, que las primeras versiones de la prensa dijeron que fueron guerrilleros, ahora el gobierno dice que no, que fueron paramilitares y los están buscando en otro sitio. En esa búsqueda mataron a 2 personas y resulta que la familia de una de esas personas dice que no, que su padre no era paramilitar, sino un humilde trabajador del campo. ¿Qué tal? Desde Mérida, Pico Bolívar nos dice: Venezuela sale hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y La Verdad del Zulia dice: ineficiencia reprogramada. Usuarios reportaron apagones en 16 estados. Más el Distrito Capital. Corpoelec publicó en su página web el cronograma de suspensiones en el Zulia. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en los controles, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Estares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrialba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Muy buenos días. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, el barrio está